Yo estudié Ciencias de la Educación. Me recibí de licenciada en Ciencias de la Educación con 22 años y comencé a trabajar en una escuela en Entre Ríos, en un pueblito que se llama Ibicuí. Allí trabajé aproximadamente 6 meses y luego me ofrecieron hacer una formación, un posgrado de especialización en gestión y administración de la educación en la Universidad Nacional de San Luis. Y eso estaba auspiciado por el CONICET y teníamos una beca de CONICET para cursar esa carrera de posgrado. Así que bueno, fui a San Luis, volví y en el año 82, después de la Guerra de Malvinas, comencé a trabajar en una empresa multinacional y trabajé ahí en el área de recursos humanos 2 años. A mí la verdad es que me encantó porque fue una experiencia importante, porque desde 200 postulaciones finalmente la seleccionada fui yo. Pero al tiempo de trabajar yo me di cuenta que la cultura de la organización no era lo que yo esperaba como espacio, como ámbito de trabajo. Entonces tenía unas colegas que habían entrado a trabajar en lo que era en ese momento la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí trabajé 6 años hasta que llegué a INAP. Esa fue mi primera experiencia en el sector público y nunca más me fui del sector público. Llegar al INAP fue algo absolutamente encantador para mí, porque la experiencia dentro de la municipalidad fue muy rica a nivel de aprendizajes laborales, pero tampoco estaba como encantada con el ambiente de trabajo. Así que cuando surgió esta oportunidad, que había una profesora pedagoga que trabajaba no exactamente en INAP, sino en lo que en ese momento era la Secretaría de la Función Pública, estaba buscando colegas que se sumaran a un equipo de lo que en ese momento fue la incipiente creación de la Dirección de Capacitación. Hasta ese momento todos los esfuerzos, pues yo llegué al INAP en el año 88 y en ese momento estaba funcionando el PROFAG, el Programa de Formación de Administradores Gubernamentales. Casi todos los esfuerzos estaban concentrados en ese programa desde el INAP. Y luego empezaban a, digamos, incorporar otras líneas de trabajo, entre ellas la capacitación. Y yo comencé trabajando con una colega que estaba a cargo de lo que se llamaba el Programa de Desarrollo Gerencial. Y creo que se llamaba así exactamente, sí, creo que sí. Y bueno, ahí conocí muchos docentes y yo me ocupaba principalmente de algunas cuestiones operativas y algunas cuestiones más técnico-pedagógicas. Incluso trabajé mucho tiempo diseñando encuestas, procesando encuestas, que en ese momento se hacían todo con palotes. Bueno, y después, en los años 92 aproximadamente, se produce la aparición del SINAPA. El programa de desarrollo gerencial después discontinuó y yo seguí haciendo otras cosas. Entre medio armé un proyecto de bachillerato libre para adultos y un proyecto para que las personas completaran su educación secundaria en los centros de nivel secundario para adultos que tenía en ese momento la DINEA. Por eso yo el edificio de Belgrano lo conocí siendo DINEA, porque tenía reuniones ahí. Tuve varias reuniones con Alberto Silioni, que siempre tengo un recuerdo tan bueno, ¿no?, de él, de su forma de trabajar, de la calidad con que trata
a las personas. Fue una experiencia grandiosa también, ¿no? Y en ese momento también en INAP fue importante porque yo no hacía tanto que había empezado y ya habían aceptado un proyecto para la terminalidad de secundaria. Armé con los cuadernillos que había en ese momento, porque no estaba descentralizada todavía la educación secundaria. Entonces estaban los cuadernillos del bachillerato libre para adultos y armé todo una especie de cronograma y analizaba las personas que se inscribían, cómo teníamos que ubicarlas en función de lo que debían o si les convenía más vale ir a un censo, bueno, todo ese análisis. Eso fue como, creo, el primer proyecto que yo presenté o me permití presentar en INAP. Bueno, después aparece el SINAPA en el 92, 93 aproximadamente, y bueno, ahí es un momento hito verdaderamente del INAP, porque es donde realmente se viene un trabajo para una población muy masiva que además tenía que completar sus exigencias de capacitación. Y las unidades de capacitación de los organismos en ese momento prácticamente no tenían nada, muy poco. Entonces, bueno, el esfuerzo grande era hacer que el INAP pudiera salir adelante con esta exigencia que le creaba el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, que creaba la carrera administrativa y unía los procesos de selección, de capacitación y de evaluación de desempeño. Los de capacitación y evaluación de desempeño fuertemente conectados. Entonces, en ese momento a mí me asignan la responsabilidad de lo que se llamaba el programa de entrenamiento laboral, que era un programa destinado a las poblaciones de IE, de los niveles de IE, que era una población muy, pero muy numerosa, casi toda la masa de los trabajadores y las trabajadoras públicas estaban en ese segmento. Eran personas que tenían prácticamente en su mayoría un nivel de instrucción secundario y primario, personas que habían permanecido aún cuando tenían un nivel secundario un periodo largo, a veces de 17, 18 años, de desescolarizarse, de estar ausente de espacios educativos. Y bueno, fue todo un desafío armar ese programa de entrenamiento laboral. Lo armamos, yo fui responsable de ese armado con otro equipo, y después toda la parte de gestión, más la capacitación de los docentes. Tuvimos que formar aproximadamente 30 docentes a principios, digamos, entre marzo y abril de ese año, y luego, tipo agosto, septiembre, una nueva tanda de docentes, porque era mucha la demanda que existía, y con la cantidad de docentes que había no se alcanzaba a cubrir esa demanda. Así que bueno, fue un programa muy interesante, y creo que viéndolo después de muchos años fue una interesante experiencia de inclusión educativa, digamos, en términos de lo que es la capacitación laboral, porque hasta ese momento ese segmento de la población no estaba atendida por capacitación, y con esta vigencia del SINAPA se incorporan al proceso de capacitación. Y eso también fue un tema importante, porque hubo mucha gente que salió tan, pero tan feliz de haber pasado, aunque sea 3 o 6 horas por semana, por una
experiencia de capacitación. Nosotros habíamos trabajado mucho con los docentes la dimensión personal. El equipo docente era multidisciplinario, tenías especialistas en ciencia política como profesores de historia, como licenciados en comunicación, digamos que era absolutamente diversa la procedencia disciplinar de estos profesores. Y eso enriquecía el tratamiento de los temas, de los contenidos. Y nosotros lo que buscamos, como estas características de la población, de haber permanecido tanto tiempo desescolarizada, lo que buscábamos era un acercamiento, sostener una actitud de respeto y hoy diríamos de empoderamiento del otro. Vos sabés que terminaban los cursos y hacían la fiestita de despedida. Se armaban unas mesas y cada uno traía algo y a veces hasta le llevaban algún presente al profesor, al docente. La verdad es que yo pensaba, esto realmente es festejar, no la terminación de un curso, festejar una experiencia vital para ellos, ¿no? Y a mí me resultó muy importante esa experiencia, me dejó mucha enseñanza. Mira vos a qué punto que, bueno, vos me preguntabas por mi formación al principio, yo te comenté que soy egresada de Ciencias de la Educación, después hice este posgrado en San Luis, después hice la especialización en formación de formadores, después la maestría de formación de formadores y ahora últimamente, hace unos 6 años, una especialización en tecnología educativa. Todo en la querida Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Así es. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando yo tuve que hacer la tesis de la no era una tesis, era una memoria para aprobar, el trabajo final para aprobar la especialización, escribí una memoria sobre lo que fue esa experiencia de entrenamiento laboral analizada a la luz de las concepciones de formación que habíamos investigado y trabajado durante la cursada de la especialización, toda la línea de propuestas teóricas de los especialistas básicamente franceses que habían venido, sobre todo de París 10. Yo tuve la suerte de cursar con profesores de tener seminarios como Filou, Ferri, Abraham Paín. Creo que eso fue absolutamente valioso porque, digamos, después esa gente se fue hundiendo y bueno, yo tuve el honor de tenerlos de profesor y de profesoras. Nicole Mosconi. Bueno, a mí la verdad es que me sirvió, no me gusta usar la palabra servir, me dio mucho esa experiencia de formación como para hacer un antes y un después en mi trayectoria laboral. Paralelamente yo había trabajado también durante 5 años en un CENS para adultos como profesora. Ocasionalmente fui profesora suplente en institutos de formación docente y después trabajé 4 o 5 años en un postítulo docente en la provincia de Buenos Aires. Y creo que estas últimas experiencias fueron, digamos, de alguna manera accedí a ellas precisamente por esta formación que me dio la especialización en formación de formadores. Por otro lado, la formación en organización y administración educacional
me brindó un marco conceptual y de herramientas ya más de orden práctico, sobre todo un marco teórico, para entender los temas de administración, gestión, etcétera, que me permitió después tener una lectura más compleja de los procesos de capacitación y de los procesos de capacitación como procesos organizacionales, procesos de aprendizaje y de generación de conocimiento organizacional, porque siempre hay toda una línea como más tradicional y tecnocrática, centrada en la capacitación como inversión, como el tema de la brecha entre lo que las personas saben y lo que deberían saber. Y a mí me parece que la mirada esa es absolutamente reduccionista. Yo creo que hay toda una cuestión mucho más compleja, una lectura también política de estos procesos de capacitación, y poder hacer esas lecturas y también integrarlas con una perspectiva pedagógica, didáctica, y un poco centrada también en las cuestiones de la psicología del aprendizaje, bueno, me parece sumamente enriquecedor y es parte de lo que por ahí es el aporte que yo pude hacer al INAP, poder trabajar con esta mirada compleja. Bueno, hay un hito también en el INAP, que fue que de ser un organismo descentralizado pasó a ser un organismo centralizado, con lo que significó en todos los niveles, en el nivel de gestión, en el nivel político, en el nivel de recursos, ¿no? Ya ahora, en ese contexto de centralización, el INAP ya no tiene sus recursos propios, sino que tiene todo un complejo procedimiento para poder gestionar. Pero hubo momentos muy, muy difíciles, pero terriblemente difíciles. Tuvimos directores y directoras creativas que pudieron sortear eso, también de alguna manera generando un fuerte compromiso en la gente. Pudieron liderar esas crisis y bueno, y continuar respondiendo a las demandas que el INAP tenía, no solo por normativa, sino por la realidad misma. Por otro lado, también en esa época se produjo una fuerte reducción de las personas que venían a los cursos. Nos habían rebajado el sueldo a todos, la carrera estaba suspendida. Yo te estoy hablando desde antes de los 2000, digamos, ¿no? Y bueno, eso fue muy difícil y exigió mucha creatividad para poder sostener la actividad de la institución. Acá también nos tocó vivir la crisis del 2001. Yo recuerdo estar mirando desde el ventanal del cuarto piso, cruzar la policía montada a la Plaza de Mayo. Tengo ese recuerdo como si hubiese sido la semana pasada. Yo vivía en Congreso en esa época, frente a la biblioteca del Congreso, y me acuerdo que ese día nos dijeron que nos fuéramos, qué sé yo, serían las 2 de la tarde, y salimos varios compañeros y nos fuimos todos caminando por la Avenida de Mayo, porque la verdad es que no había transporte, no importa ir hasta Congreso caminando, no era nada, pero tengo ese recuerdo tan grabado de mirar por la ventana del cuarto piso que da hacia la Plaza de Mayo, y después salir y caminar, o sea, como la historia también, como el contexto también te pone, te deja, te pone su propia especificidad, su propia característica,
y te deja marcado. Y era una situación de trabajo, ¿no? Nosotros acá estamos en un punto álgido, digamos, en un punto crítico geográficamente en relación con la administración. Entonces, bueno, ese es un recuerdo fuerte que tengo del INAP en cuanto a la cuestión histórica. Anteriormente el tema de cuando nos redujeron los salarios, por ejemplo, que no solo nos afectaba al bolsillo de cada uno y cada una de nosotros, sino también que la gente no quería venir a los cursos, había que seguir adelante porque había metas, porque había un presupuesto que ejecutar. Esas cosas fueron, la verdad, que muy significativas, yo diría, desde el contexto histórico y político del INAP. Bueno, ya después, cuando aparece otra vez la estabilidad institucional, bueno, el INAP, por supuesto, que sigue como un organismo dependiente de la jefatura de gabinete, asume Alberto Bonifacio ya como director del sistema, y bueno, eso trae como volver a construir la organización. Me acuerdo que hicimos unos talleres al principio que decíamos que eran para volver a coser la institución, porque la institución estaba resquebrajada. Había que reconstruir y construir. Bueno, y ahí aparece una serie de normas que hacen al Sistema Nacional de Capacitación, y de a poco se empieza otra vez a salir adelante con las actividades y con un presupuesto mucho más reducido, bueno, una serie de cuestiones, pero se va avanzando. Y ahí es que, como aparece el registro de prestadores del INAP y tiene este requisito de hacer, las personas tienen que acreditar competencias técnico-docentes, y una de las vías para esa acreditación de competencias técnico-docentes era hacer un curso que tenía que diseñar y dictar el INAP. Entonces a mí me piden que me ocupe de diseñar ese curso y de gestionarlo y de llevarlo adelante. Y eso es la tarea que yo desarrollé desde, básicamente, porque otras cosas también hacía coordinación de cursos, gestión de cursos, etc. Y la verdad que si yo creo que le dejé algo al INAP fue ese curso, porque verdaderamente primero no salió solo de mi cabeza, sino que yo trabajé con un equipo. Una de las personas era de acá, del área que se ocupaba de la asistencia técnica y la detección de necesidades de capacitación en los organismos. Entonces, como yo tenía esta mirada de que había que situar la capacitación en un contexto organizacional, que no era ir y aprender 3 técnicas para manejar una clase. Entonces, con la presencia de esta persona en el equipo, pudimos abordar esta cuestión y también ir sembrando en las áreas de capacitación una manera de acompañar del INAP, que era, porque parte de las actividades que tenían que hacer era buscar los planes de capacitación de sus organismos, analizarlos, estudiarlos, como para poder situar. No era yo creo que hay que dar un curso o a mí me parece que. No, había que fundamentar, tenía que tener legitimidad. En capacitación hay distintas cuestiones, ¿no? Y yo siempre pensé que había que cambiar la mentalidad de la capacitación como esa cosa que la gente se encuentra, que aprende, la pasa bien, hay un docente. No, y además la mirada eficientista, tecnocrática. Entonces a mí me parecía
muy importante tener una mirada desde distintas dimensiones de lo que es de la dimensión organizacional, de la dimensión interpersonal, de la dimensión personal de la propia persona que se ocupa de hacer docencia en estas actividades, y de la dimensión didáctica, porque todo el material histórico y tradicional que había en materia de capacitación, salvo algunas honrosas excepciones, hacían foco en eso, en la dimensión didáctica, si se quiere, o cómo pararse, o cómo sonreír, o cuándo decir un chiste. A mí me ponía loca todo eso. Y bueno, entonces concebimos este curso, que era largo, después lo tuvimos que acortar y lo fuimos trasladando a la modalidad semipresencial primero, después a la modalidad virtual total, porque había que llegar al interior. Y una cosa que vuelvo sobre el programa de entrenamiento laboral, que había que hacer también llegar a los lugares del interior del país, que por ejemplo el Ministerio de Trabajo, la Dirección Nacional de Migraciones, entonces el SENASA, que estaba dentro del convenio. Bueno, en aquel momento, te estoy hablando de los años 93, 94, 95, ¿cómo se llegaba si no había tecnología? Entonces se escribieron cuadernillos, muchísimos materiales, especialistas, se formaron tutores y se mandaban los cuadernillos y después iban los tutores y en una jornada o 2 jornadas hacían de manera presencial un trabajo sobre los cuadernillos que habían recibido las personas. Fueron épocas muy interesantes. Lo que era mandar pilas así de cuadernillos. Además, yo por ejemplo tenía una función ahí que era la de supervisar el trabajo de los especialistas que estaban escribiendo. Si bien había una especialista que se ocupaba de todo lo que era el sistema a distancia, que fue contratada para eso, pero ella sobre el tema de los saberes propios de los contenidos no tenía injerencia. Incluso sugerir actividades, trabajar codo a codo con los procesadores didácticos. Fue una experiencia muy compleja y muy interesante, que también me dejó un montón de enseñanzas. Bueno, y el último tiempo, ya te digo, el fuerte mío estuvo en la formación de los capacitadores. Tuvimos un curso general que todavía se mantiene con sus actualizaciones, y después tuvimos un ciclo de actividades de actualización para los que ya habían pasado por el curso y querían seguir investigando, indagando, perfeccionándose en algunas de los bloques o de los temas o capacidades que desarrollaba el curso. Y a mí eso me dio enormes satisfacciones. Y creo que fue, digamos, la contribución más importante que yo pude haber hecho a la institución. Y realmente la hice con mucho cariño, porque yo sentía que además a mí la universidad, en esa especialización, en esa maestría, me había dado tanto, había aprendido tanto, que yo no me podía quedar con eso. Yo eso lo tenía que socializar, porque era bueno, porque era de la universidad pública, porque yo había estudiado para eso. Y además siempre digo, a vos te gusta enseñar, me dicen. Y yo digo, a mí no me gusta enseñar, a mí me gusta que el otro aprenda. Y entonces en ese pensamiento es donde yo pongo mi esfuerzo y mi acción. Y he tenido muchas satisfacciones y las sigo teniendo todavía. También he tenido desilusiones y cuestiones, por supuesto, no todas son rosas. Pero me quedo con las cosas positivas y lo que me construyeron y lo que yo pude construir. El otro día, para el Día del Maestro, una ex alumna me mandó un saludo
que debe haber sido alguna niña en el 2005, 2006. Y ella, cuando nos cruzábamos acá, ella trabaja en un organismo público, a veces venía acá y por casualidad nos cruzábamos y me decía, no te olvides que yo soy la fundadora de tu club de admiradores. Y yo le decía, no digas eso, que me muero de vergüenza. Y el otro día me mandó un saludo por el Día del Maestro. Yo no soy maestra, yo soy bachiller con orientación docente, pero no soy maestra. Así que es un honor cuando me dicen maestra, porque hay que decir maestro. Así que, bueno, no sé, yo quise mucho y quiero mucho esta institución. Tuve épocas donde fui muy maltratada. Por suerte ya me las estoy olvidando. Y he tenido una enorme satisfacción porque me han convocado desde principios del 2020 para que cumpla un rol de asesora académica, como lo prevé la normativa, en temas de capacitación y formación. Y desde ahí estoy haciendo aportes y me encanta y sigo adelante y hasta que tenga continuidad, que me sigan necesitando, yo voy a seguir aportando porque me parece que la institución ahora está teniendo una renovación muy interesante en algunas cuestiones y bueno, si puedo aportar a eso, yo encantadísima. Y siempre con este foco hacia donde pongo yo mis esfuerzos con el trabajo, ya sea en la docencia o en la administración pública, que es lograr que las personas aprendan, que aprendan las mejores cosas, que puedan hacerlo mejor ellas mismas con lo que puedan aprender, ¿no? Creo que el INAP a la administración le ha dado y le sigue dando mucho. Y eso un poco es como algo que va de suyo, porque el INAP se ocupa de la formación, y la formación es precisamente eso, es difundir, es generar, es sembrar, y bueno, todo eso se le ha dado a la administración. Creo que también se le ha dado en INAP visibilidad a través de distintos espacios en los que el INAP participa, como los espacios de académicos, congresos, los espacios de cooperación internacional. Hay una diversidad de espacios en los que participa el INAP que también redundan en lo que le da a la administración pública. Me parece creo que es fundamental en esto de la democratización del conocimiento, en el fortalecimiento de las capacidades estatales, en el fortalecimiento de las capacidades personales. Creo que la administración pública al INAP le da un poco también la razón de ser, es decir, le da una demanda que viene de las distintas cuestiones que pasan en la administración y que pueden abordarse, tratarse con lo que es el métier del INAP, como es el tema de la capacitación y el tema de la investigación también, ¿no? O sea, son dos ramas de actividad dentro de la administración del INAP, dentro de la gestión del INAP, que que responden también a lo que la misma administración le pide, le requiere, ¿no? Parece que
El INAP también colabora mucho en todo lo que hace a la gestión de políticas públicas, tanto en la difusión de políticas estratégicas como en todo la presentación de lo que son los planes de gobierno también a través de la instrumentación de capacitaciones específicas. Yo creo que es un entramado interesante el que tiene el INAP con la administración, y que el uno sin el otro no van, porque se necesitan mutuamente, y está bien que así sea. Creo que está bien que así sea, que se necesiten mutuamente y que se colaboren mutuamente a través de lo que es gestionar políticas públicas. También lo que tiene el INAP es una cuestión importante respecto de lo que es una llegada federal. Es decir, esto lo había notado, la valoración de lo público, es decir, difundir, instalar, sostener los valores de un Estado presente, de una ética pública, de un Estado inclusor, inclusivo. Eso me parece importante de mencionar. Creo que se van a seguir produciendo transformaciones. Hoy vivimos en un mundo donde lo único que sabemos es que todo es impredecible e incierto. Creo que va a haber transformaciones tanto en las maneras de gestionar como en las herramientas con las que se gestiona, en los distintos dispositivos que se utilizan, y me parece que también va a haber y está viendo ya, porque esto va a avanzar, cada vez va a ser más profesionalizado el staff del INAP, y esto es bueno, cada vez más profesionalizado, más orientado a la construcción de conocimiento, no necesariamente bajo estrategias formalizadas, sino un trabajo también de recuperación de lo que son los aprendizajes informales o las redes de aprendizaje o las redes de conocimiento. Bueno, esto me parece que hacia ahí va. Me imagino también, o espero, deseo, que el INAP siempre acompañe todos estos procesos de cambio con un conjunto de valores, valor por la persona humana, valor por una vida y una convivencia social pacífica, sostener los valores de la paz, por sobre todo porque estamos viviendo en un mundo sumamente violento, y estas violencias no solo locales sino globales, solamente hoy casualmente estaba leyendo, no lo sabía, que es el Día Internacional de la Paz. Y bueno, haber leído eso me llevó también a pensar que el INAP va a tener que trabajar en estos valores transversales, y el cuidado de la tierra, el cuidado del ambiente, la aceptación de las diversidades, todo lo que sea tecnológico, lo que sean tecnologías de gestión, lo que sean contenidos de aprendizaje, todo eso yo creo que debería estar atravesado por lo que en educación se llaman contenidos transversales, que son estos valores fundamentales, porque desde la administración es imprescindible, porque las personas que trabajamos en el Estado, pero también convivimos afuera de nuestros trabajos, y también somos multiplicadores. En la medida que hay convencimiento sobre estos valores, también hay un efecto multiplicador. Me parece que es muy importante.
por otro lado, ya en cuestiones un poco más específicas, creo que el INAP tiene que avanzar y continuar en esta línea de acompañarse mutuamente en lo que son sus dos funciones esenciales, que es la investigación y la capacitación, que por muchísimos años estuvieron separados, cada uno iba por su camino. Yo creo que, si bien es cierto, investigación tiene que tener por ahí sus proyectos y sus objetivos y sus líneas de investigación específicas, también es muy importante que se acompañen mutuamente con capacitación, que se colaboren mutuamente, ¿no? Estas dos áreas. Y me parece que tiene que seguir en esa línea. Bueno, todos estos valores que estuve mencionando, ¿no? Del Estado al servicio de la ciudadanía, de la vida en democracia, la convivencia pacífica, el cuidado del ambiente, la inclusión y la diversidad. Estas cosas tienen que ser transversales y espero que lo sean, porque van a hacer mucho por construir un mundo un poco más amigable. Bueno, y después otra cosa, ya también más específicamente, tiene que haber una permanente acompañamiento y capacitación de los equipos docentes. Trabajar en lo que sería como una línea, entre comillas, de inducción a qué es trabajar en el INAP, qué tipo de requerimientos tienen, qué tipo de normativas regulan que las personas estén en situación de capacitación, y qué es lo que se espera también desde el punto de vista no solamente de aprendizaje de los contenidos, sino también como propuesta metodológica. Pero esto ya es como muy chiquitito, pero me parece que tiene que ir muy hacia adelante, continuar así, con las reconversiones tecnológicas que hagan falta, no centrarse solamente en las reconversiones tecnológicas, porque seguimos siendo seres que también necesitamos del contacto y de las cosas por ahí más artesanales, ¿no? Así que, bueno, un poco eso.